en el 2009, ya con la definición actual de preeclampsia, en el 2009, se habla del síndrome multisistémico de sensibilidad variable específico del embarazo por una reducción de la perfusión sistémica generada por vasoespasmo y activación de los sistemas de comunicación. Es decir, una enorme definición, pero que no nos dice nada. Seguimos inmersos en esta confusión terrible de cómo diagnosticar y cómo manejar una preeclampsia. Y miren, estamos hablando del 2009, ¿no? Del Instituto Nacional, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ya un minuto, ya. Ya un minuto. La siguiente. Ya. También en esta misma definición actual, habla de que se presenta después de las 20 semanas de gestación, durante el parto, o en las primeras 2 a 6 semanas después de esto. Entonces, miren, no tenemos un elemento claro. Seguimos otra vez en un mar de confusión. Estamos en el mar de los sargazos, como estaba Ulises cuando quería, o cuando estaba regresando a Ítaca. Por eso, mucho cuidado cuando definimos algo. Tenemos que ser muy claros al decir las cosas. La siguiente. Ahí nomás, ahí, regresa. Regresa, por favor. Ahí está. Entonces, ya en el 2013 se manejan los conceptos tal cual los vemos ya ahora. Y ustedes verán el reporte del Colegio Americano de Ginecoobstetricia del 2013. ¿Qué dice? Con respecto a la preeclampsia. Generalmente se requiere la presencia de proteinuria. Miren, generalmente. No dice que es necesario, que es condición sine qua non, sino dice generalmente se requiere proteinuria. Sin embargo, se puede realizar el diagnóstico con cualquiera de los siguientes elementos: trombocitopenia, alteración hepática, insuficiencia renal, edema pulmonar, alteraciones visuales o cerebrales. Y ustedes recordarán, cuando hacen ellos en el año 96, clasifican la preeclampsia en leve y severa, estos mismos elementos están como elementos de severidad, solo que no los llaman en esta manera, sino como patologías. Entonces, ya desde el año 96 se manejaba esa misma nomenclatura. Y la confusión fue todo lo anterior. Y aquí se aclara, se considera al síndrome Gel una complicación aguda de la preeclampsia. Recuerden, complicación aguda de la preeclampsia. La siguiente. Con respecto a la proteinuria, dice, la preeclampsia no es solo la hipertensión, sino un síndrome multisistémico. Antes solamente nos preocupaba la hipertensión, no. Es un daño múltiple. Es igual como que retrotrayendo lo que significa el COVID. No es un problema solo respiratorio, es un problema sistémico que ataca a todos los órganos y sistemas. Entonces, igual aquí con la preeclampsia, no es solo hipertensión, sino un síndrome multisistémico. La proteinuria ha sido la forma tradicional de probar esta naturaleza sindrómica. Recuerden, si hay proteinuria, ¿qué nos está diciendo? Que el riñón no está funcionando bien. Es una disfunción renal. Entonces, por eso ahora se habla de disfunciones orgánicas. No todas las eclánticas o enfermas de preeclampsia tienen proteinuria, ¿cierto? Entonces, ahora ya no hay razón para estar solamente buscando proteinuria. Por eso recuerdan, esperemos que con este concepto desde el 2013 dejemos de ser los famosos ginecosaurios. Y también, en el 2013 dice, la cantidad de proteinuria no se correlaciona con el resultado materno o fetal. Entonces, no tiene sentido la proteinuria de 24 horas. ¿Hay o no hay proteinuria? Es como cuando a veces le digo yo a mi compañera de toda la vida, o me quieres o no me quieres. Eso de que más tarde lo conversamos, eso no es verdad.
¿Cuál es la conclusión? Utilizar otros signos de la naturaleza sindrómica, otros hallazgos sistémicos, para hacer el diagnóstico. La siguiente. Vean ustedes aquí la publicación el 18 de octubre del 2013. En esta publicación se zanja hasta el día de hoy los criterios de diagnóstico de preeclampsia. Tienen ustedes ahí la portada de la publicación del Colegio Americano de Ginecobstetricia, el ACOG. La siguiente. Ahí dice. La anterior. Regrese a la anterior. Ahí está. Edición de tareas, informe especial sobre hipertensión en el embarazo. Con esta publicación, hasta el día de hoy, nos manejamos. ¿Y qué es lo que ha hecho? Solamente reforzar y reiterar lo que ya sabíamos en el año 96. Es la misma persona, solamente que ha cambiado de ropaje. La siguiente. Muy bien. Vamos a ver. En esta publicación de 2013, o del 2018 que diga, ahí tienen ustedes la revista Hipertensión en el Embarazo, pueden entrar y lo pueden bajar por internet, es una publicación gratuita. Es la publicación del Colegio Americano de Ginecobstetricia. ¿Qué es lo que causó algo de controversia acá con respecto a la hipertensión en el embarazo? La información en hipertensión en el embarazo debe verse no como un conjunto de normas rígidas. O sea, ¿qué es lo que le está diciendo? Léanlo, pero ustedes tienen que interpretarlo. Por eso dice, no debe verse no como un conjunto de normas rígidas. Las pautas son generales y están diseñadas para adaptarse a diferentes situaciones, teniendo en cuenta las necesidades y recursos particulares, a la localidad, la institución o el tipo de práctica. Es una forma de reconocer que en el fondo ellos no tienen la experiencia. ¿Dónde se encuentra la mayor cantidad de problemas de trastornos hipertensivos del embarazo? En los países en vías de desarrollo. O sea, somos nosotros los que tenemos que darles la ilustración a ellos y no al inverso. Por eso son muy cautos. Las pautas son generales. Están diseñadas para adaptarse a diferentes situaciones. Muy cautos los del Colegio Americano de Ginecobstetricia. La siguiente. ¿Qué más dicen ellos? Lo tengo resaltado en amarillo arriba, dice, el actual grupo de trabajo ha eliminado la dependencia del diagnóstico de la preeclampsia en la proteinuria. O sea, ya no es un elemento necesario o indispensable para diagnosticar preeclampsia. ¿Dónde radica el problema? En el párrafo que dice, en la preeclampsia severa, la hipertensión es 160 a 110 milímetros de mercurio o más en 2 ocasiones, 4 horas aparte. Esto trajo confusión, porque si estamos frente a un paciente que tiene 160, tiene 140, 90, pero tiene disfunción renal, disfunción hepática, que le voy a tomar la presión nuevamente y voy a esperar 4 horas. Esto fue lo que trajo confusión, y veremos cómo ellos muy civilinamente corrigen. La siguiente. ¿Qué dice? La anterior, a ver. La anterior. Ahí está. Vean ustedes esta publicación del Colegio Americano de Ginecobstetricia de noviembre del 2013. La anterior, a ver, la anterior. Vamos, la anterior. Esa. Excelente. ¿Qué dice el Colegio Americano de Ginecobstetricia, ¿no? Cuando es evaluada aquí en el país, vean, esta es una publicación de la Sociedad Peruana de Ginecobstetricia, ¿qué dice? Las guías que declaran no ser reglas rígidas a ser adaptadas en situaciones diferentes y de acuerdo a las necesidades y recursos locales, institucionales o al tipo de práctica, señalan que se debe estimular y no restringir las variaciones e innovaciones que mejoren la calidad del cuidado del paciente y que se considerará un éxito si las guías proveen
bases firmes para construir normas locales. Entonces, el Task Force es el grupo de estudio de hipertensión en el embarazo que nombró el Colegio Americano de Ginecología. Y ellos simple y llanamente dicen, ¿sabes qué? Ustedes tienen que tomar sus decisiones. La siguiente. A ver, vamos a la siguiente. No, regresa, por favor. Fíjate. Regresa. Ya no sé. Ah, esa es. ¿Qué dice en el simposio sobre preeclampsia? También llevado a cabo en el país. Dice, somos conscientes, sin embargo, de que muchas mujeres no presentan hipertensión definida como presión arterial mayor a 140/90, pero que pueden tener solo aumentos leves de presión arterial base a 120, 130, 85 milímetros de mercurio y desarrollan repentinamente eclampsia o síndrome HELP. Marzo del 2017. Ahí tienen la fecha y tienen la publicación. También pueden acceder fácilmente a través de Google a esta publicación. Entonces, primero dijeron que era un problema de 160, 110, que debe ser tomado cada 4 horas. Y poco a poco, ante ver que han cometido un tamaño error, comienzan a suavizar el evento. La siguiente. Vamos. ¿Dónde nace esto de 160 a 110? Vean ustedes, nace en esta publicación del Colegio Canadiense de Ginecobstetricia. Cuando ellos publican su estudio es hipertensión en el embarazo, hipertensión en gestante, en Canadá. No preeclampsia, sino hipertensión. Entonces, ahí les he puesto la revista, la siguiente. Y aquí tiene la traducción de ese primer párrafo. En Canadá, el problema de sus gestantes es obesidad mórbida. Y esas gestantes con obesidad mórbida hacen hipertensión. No es un problema nuestro. Por eso ellos hablan de la hipertensión en el embarazo. Dice, esta primera guía de hipertensión de Canadá para la hipertensión en el embarazo, no preeclampsia, sino hipertensión en el embarazo, pretende proporcionar un marco de atención basada en la evidencia de la hipertensión en el embarazo, pero no deben sustituir el juicio clínico. Los profesionales aconsejan considerar preferencias de paciente, valores y circunstancias clínicas al determinar cómo aplicar mejor estas pautas a los pacientes individuales. Entonces, aquel que leyó y no comprendió, hizo sinónimo de hipertensión en el embarazo con preeclampsia. Entonces, por eso debemos ver en qué contexto estamos leyendo, en qué contexto se hace la publicación. Esto ocurre en Canadá. Y la primera causa de muerte materna en Canadá son los problemas cardiovasculares por obesidad mórbida. Y ellas hacen hipertensión. No es preeclampsia. Entonces, todo el drama que se crea. La siguiente, vamos. Ahora sí, podemos seguridad que hablamos de hipertensión después de las 20 semanas y disfunción orgánica. Esa es la definición actual sobre preeclampsia. Nosotros usamos desde el año 96 y tenemos como referente en la unidad de cuidados intensivos a el Colegio Americano de Ginecobstetricia. ¿Por qué? Porque es a través de esta sociedad, a través de sus publicaciones, que casi el 80-85% de las publicaciones en el mundo se hace. Entonces necesitamos tener un referente para ver si lo que hacemos está bien o está mal. Porque la única forma de saber cómo estamos es comparándonos. Si no nos comparamos, nosotros podemos creer que somos pues la divina pomada y de repente ni siquiera remotamente somos una pequeña pasta. Entonces recuerden, hipertensión después de las 20 semanas, disfunción orgánica. Eso es lo que se acepta ahora. ¿Qué más se acepta? La siguiente. La que sigue. Se sigue aceptando la publicación del año de 1996 del Colegio Americano de Ginecobstetricia. Así se sigue catalogando la hipertensión durante el embarazo. Entonces, ven, del año 96.
La siguiente. Y los criterios de hipertensión siguen siendo los mismos en este momento. Los mismos que empleamos y están en todas las guías del instituto y en todas las guías del Ministerio de Salud, en que cuentan dos cosas. Si llega una gestante por primera vez a un centro de atención de salud, vemos, si su presión arterial es 140/90, es una gestante, nosotros decimos tiene criterios de hipertensión. Y es nuestra obligación descartar preeclampsia. Pero si es una gestante que nosotros controlamos, entonces lo que nos interesa ver es cómo ha variado la presión sistólica y la presión diastólica en esa gestante. Entonces, ambos criterios son válidos actualmente y es como nosotros manejamos a nuestras gestantes en el instituto. La siguiente. Y otra vez, sigue siendo válida la clasificación desde el año 96 de la preeclampsia como leve o severa. Si se quieren poner en la modernidad, podemos hablar con criterios de severidad o sin criterios de severidad. Si es con criterios de severidad, es severa, y si no tiene criterios de severidad, es leve. En el fondo, sigue siendo exactamente lo mismo. Lo que pasa es que queremos cambiar las cosas cuando no hay mayor trascendencia. Recuerdo mucho a este ingeniero cuyo nombre es mejor olvidar, cuando hablaba del puente que estaba sobre el río Rímac a la altura del Agustino. No se ha caído, se ha desplomado, como si fueran cosas diferentes. Entonces, vean ustedes, los criterios siguen siendo exactamente los mismos. Cada uno de los elementos de severidad son disfunciones orgánicas. En los trastornos de coagulación, elevación de creatinina, trastornos visuales, todos son disfunciones orgánicas. Entonces, lo único que hemos cambiado es la nomenclatura y no hemos cambiado la esencia del evento. La siguiente. Ahora, la siguiente. Nosotros necesitamos un mínimo de laboratorio. No, para poder nosotros decir fehacientemente, ¿tiene o no tiene criterios de severidad nuestra gestante con el diagnóstico de preeclampsia? Debemos contar con todos estos elementos de visión. Ahora, hay situaciones que a nosotros nos permiten sospechar rápidamente. Por ejemplo, en lo que se refiere al hemograma, hemoglobina y hematocrito. La población que nosotros atendemos viene fundamentalmente de San Juan del Lurigancho. El 37% de nuestras gestantes vienen de San Juan del Lurigancho. Recuerden también que la maternidad es un crisol de todo el Perú. Aquí encontramos pacientes que provienen de todas las regiones del país. Y entonces nosotros podemos decir que, por ejemplo, la hemoglobina que manejan nuestras gestantes están entre 9,5 y 10,5. Ese es el rango promedio de la hemoglobina, entre 9,5 y 10,5. Entre 9 y 10,5. Si nosotros tenemos una gestante que nos llega con una hemoglobina de 12, 13, 14, un momentito, nosotros inmediatamente nos colocamos en alerta y hacemos un descarte de preeclampsia. ¿Por qué? Porque nosotros asumimos que está hemoconcentrada. De repente nos equivocamos y es una paciente bien alimentada, pero pecamos por exceso, porque recuerden, lo peor que podemos hacer con la preeclampsia es confiarnos. Mejor sospechamos y hacemos un despistaje de preeclampsia. Entonces, una hemoglobina por arriba de 12 para nosotros, para nuestra población, es muy alta. Ahora, si al inverso tiene la gestante todos los criterios de preeclampsia, tiene hipertensión, tiene plaquetas disminuidas y todo lo demás, pero tiene una hemoglobina muy baja, un momentito, lo primero que tengo que sospechar es que el paciente está sangrando. Así no lo vea, mi paciente está sangrando. Y el primer lugar que yo debo averiguar y descartar es un TPP. Desprendimiento prematuro de placenta no es diagnóstico, es consecuencia de, y la primera causa es la preeclampsia. ¿Se ven cómo nosotros estamos usando otros elementos dentro de este examen de laboratorio para sospechar, para descartar? Y eso es lo que les pido que hagan ustedes. La siguiente.
por muy evidente que nos parezca algo, debemos hacer siempre un diagnóstico diferencial. Es extremadamente importante hacer el diagnóstico diferencial. Es un excelente ejercicio. ¿Y cuáles son las 4 patologías que nosotros tenemos que inmediatamente descartar? Si se trata de un hígado graso agudo del embarazo, si es una púrpura trombocitopénica trombótica, si es un síndrome antifosfolipídico o si es un síndrome urémico epilítico. Ese es un diagnóstico diferencial vital que tenemos que hacer. El hígado graso agudo del embarazo, ¿cómo lo van a descartar rápidamente? Es una gestante que llega entre las 34 y las 36 semanas en promedio, que 2 semanas atrás estuvo en muy buenas condiciones y ahora llega ictérica, recuerda, ictérica y en mal estado general. Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que hacer ustedes? Descartar hígado graso del embarazo. ¿Y cuál es el examen inmediato a tomar? Una glucosa. Por consiguiente, en todos los puestos de todos los consultorios de ginecotetricia deben tener disponible un glucómetro. Lo que va a matar a la paciente con hígado graso agudo del embarazo es la hipoglicemia. Tienen glicemias que están alrededor de 30, 40, 50 miligramos por decilitro. Y eso es la antesala de la muerte. El otro evento que tienen que controlar es la púrpura trombocitopénica trombótica. En la lámina que tienen ustedes a la vista, pueden ver a una gestante que presenta una serie de petequias en el abdomen y en las piernas. Fue derivada de un hospital de provincias con el diagnóstico de síndrome GEL. Pero, si es un síndrome GEL, estamos hablando de un evento agudo, y si es un evento agudo, la paciente no nos va a estar mostrando el abdomen y las piernas. Entonces, aquí algo no funciona. Y eso que no funciona es que su diagnóstico es una púrpura. ¿Cómo lo van a saber? También, la historia clínica es vital. Y en este caso, por tratarse de un problema plaquetario, preguntar cómo es la historia de sus ciclos menstruales. El otro evento que tienen que hacer el diagnóstico diferencial es el síndrome antifosfolipídico. Y en el síndrome antifosfolipídico lo más importante va a ser que se presenta como una preeclampsia, pero precoz, crítica, grave. Es una gestante que tiene 24, 26, 28 semanas, pero que tiene múltiples disfunciones orgánicas. Esa es una gestante que ustedes tienen que hacer el diagnóstico de síndrome antifosfolipídico, si es abortadora a repetición, o, como suele suceder últimamente en nuestra institución, llegan gestantes que tienen 32, 34 años y es su primer embarazo. Entonces la pregunta ¿es realmente su primer embarazo? ¿O ha abortado sin percatarse? Entonces, eso es parte del diagnóstico diferencial. Y el último es el síndrome urémico hemolítico, que nosotros no lo hemos visto en el instituto. Pero ¿cómo lo pueden reconocer? También es sencillo y quien les va a avisar es la técnica del servicio. Porque les va a decir, ¿sabe qué, señorita obstetriz o señorita obstetra? La paciente tiene sus orinas como Coca-Cola, negras, oscuras. Ustedes van, verifican si tiene ese color. ¿Qué hacen? Hacen que la paciente miccione en un vasito descartable. Lo ponen en la ventana a la luz solar y verán ustedes que a los 15, 20 minutos está totalmente negra. Y ustedes con eso hicieron el diagnóstico. Y por favor no se olviden de comunicarme porque yo lo vengo buscando hace 25 años y no la encuentro. Pero está descrito y sí se ve con relativa frecuencia en niños. No podemos... La siguiente. La siguiente. Y estas son las complicaciones agudas para reiterar. Esto sigue siendo válido hasta la actualidad. Eclampsia, síndrome GEL, rotura hepática, edema pulmonar, insuficiencia renal, emergencia hipertensiva, encefalopatía hipertensiva y ceguera cortical. Siguen
La siguiente. Es un hígado graso agudo del embarazo. Las láminas que les muestro, todas las fotografías son de pacientes de la institución de nuestro servicio. Entonces, esta es una gestante, nunca he de olvidar, fue una mujer muy joven, de 18 años, que demoró como 2 semanas en llegar al hospital. Venía de una comunidad nativa de Oriente y llegó a morir. Estuvo como el hígado, el color, miren todo ese amarillo, y cuando uno lo tocaba... Señorita, soy una de las participantes de cierra el micrófono. ¿Quién no se va a dar? ¿Cuál es su nombre? Luz Fuentes Aguilar. Ya. Muy bien. Entonces, este es el hígado graso agudo del embarazo. La siguiente es una forma de remarcar lo que no debemos hacer. La anterior, por favor. Ahí está. Miren, es una paciente que viene por preeclampsia. La han operado ya y le han hecho una incisión transversa. ¿Qué es lo que no debe de hacerse nunca, por favor? Entonces, no es la preeclampsia la que la trae, sino un choque hemorrágico. Tiene un hematoma subaponeurótico que pueden ver ustedes en la lámina inferior. Hubieran hecho una incisión mediana y no pasaba nada. La paciente fue todo un drama en el servicio. La siguiente. Bien, en el servicio, es el único servicio del país donde se hace hemodiálisis aguda. Las hemodiálisis regularmente se hacen de manera crónica en lugares ya determinados, llevan al paciente. Nosotros, si tenemos claro que la preeclampsia es una enfermedad aguda y la insuficiencia renal aguda es una complicación, valga la redundancia, aguda, la hemodiálisis tiene que realizarse en la misma cama del paciente. El equipo que dice hemodiálisis es un equipo se llama un equipo de ósmosis reversa. En la parte de atrás hay una manguera de color negra con un enchufe de color verde. Esa es el agua que se conecta directamente del caño, normalmente. Y verán ustedes más adelante hay una manguera de color rojo, que es el agua que sale de esta máquina. Esa agua ha sido sometida a una ósmosis reversa, ya purificada, pasa al equipo de hemodiálisis. Si nosotros le diéramos el agua suficiente a los gestantes, no llega a este problema. Ya veremos cómo debemos darle agua, en este caso darle cloruro de sodio para evitar este problema. Recuerden, una hemodiálisis cuesta en promedio $1.500 por vez y hay que hacerle por lo menos en promedio 10 hemodiálisis a un paciente para sacarlo del problema. ¿Quién dispone en estos tiempos de $15.000 en 10 días? Creo que muy poca gente puede tener a disponibilidad ese dinero. Para que eso no ocurra, nosotros debemos manejar rápidamente, manejar el cloruro de sodio y con eso evitaremos. La siguiente. Esto es una ruptura hepática. Y lo que están viendo ustedes es un taponamiento. Entonces, si tienen mucho cuidado, ustedes verán que la paciente tuvo una incisión transversa primero. Véanlo cómo están puestos los puntos en la parte inferior, en el ángulo inferior. Llega y nosotros rápidamente nos damos cuenta y tenemos que hacer una incisión vertical, o sea, tiene una T invertida. Entonces, esto no debió ocurrir nunca. Desde la primera vez debió ser detectada esta patología y en todo caso la incisión debió ser siempre mediana e intraumbilical. Aquí estamos haciendo una T invertida. Vean ustedes cómo están los puntos en la parte inferior. La siguiente. Así, la siguiente, vamos, así es. Eso que a ustedes les llama tremendamente la atención es la diferencia entre la vida y la muerte. Una incisión de esta magnitud es preferible a tener una incisión
transversa y terminar en un cajón. Lo que quiero que vean ustedes es esas especies de salchichas que están perpendiculares a la herida, ¿no? Como si fueran pequeñas tubos sobre el abdomen. Son las asas intestinales. ¿Y para qué les pongo? Para que vean que nosotros tenemos que cada día evolucionar. Y evolucionar significa que debemos tener nuevos conocimientos. La que sigue. La que sigue. Bien, en esta lámina, vean ustedes cómo evolucionamos. Le hacemos la incisión transversa en el ángulo superior izquierdo, está el taponamiento. En el ángulo superior derecho, la incisión mediana infraumbilical, y nosotros lo cosíamos en un solo plano. Lógicamente eso provocaba que las asas intestinales hicieran una presión enorme sobre la cavidad, presionaban los vasos esplácnicos y tendríamos un síndrome hepatorrenal y nuestros pacientes no evolucionaban bien. El siguiente paso que dimos fue en el ángulo inferior izquierdo, le colocamos lo que se llama la bolsa de Bogotá. ¿Qué cosa es la bolsa de Bogotá? Ustedes ven, es una bolsa de plástico, que es la bolsa colectora de orina. Es una bolsa estéril, la abrimos y la hacemos alrededor de la herida. ¿Para qué? Para que pueda distenderse las asas intestinales y de esa manera darle una mejor evolución. Y ahora estamos en el ángulo inferior derecho, donde ahora usamos equipos al vacío. Y estos equipos al vacío nos permiten mejorar enormemente la capacidad de respuesta. En el mundo, la mortalidad de rotura hepática está entre el 80 y el 85%. Para nosotros no llega ni siquiera al 10% de muerte por rotura hepática. ¿Por qué? Porque estamos alerta y hay muchas cosas que no hacemos y yo les pido a ustedes que no hagan. Si ustedes están frente a una gestante que está haciendo preeclampsia y tiene un síndrome G, no le toquen la barriga por lo que ustedes más quieran. ¿Por qué? Porque pueden romper el hígado. Ese hígado es extremadamente frágil. Entonces, ¿de qué vale saber si está de pie, si está de cabeza, si es derecha, es izquierda? No tiene ningún sentido, porque la paciente va a ir a cirugía. 2, ¿para qué hacerle ecografía? ¿Qué cosas van a lograr con eso? Si con ecografía o sin ecografía va a terminar en cirugía. Y más bien con la ecografía podemos ver y provocar una rotura hepática, de la cual yo he sido testigo. Y por eso nosotros le decimos, no lo hagan, porque nosotros somos muy dados a hacer cosas que no tienen ningún sentido. Entonces, no hagan eso. La siguiente. Vamos. En el ángulo superior derecho, ¿ven esos pequeños hematomas en los dedos? Esos son trombosis distales. Y si eso ustedes ven, inmediatamente comuniquen. La paciente está disparando coágulos y uno de los coágulos que está disparando puede terminar en el cerebro y esa paciente hacer un daño cerebral irreversible. Para nosotros ver si es necesario darle heparina profiláctica, si darle heparina terapéutica. Ver qué cosas vamos a hacer. Y en el ángulo inferior derecho, para reiterarles, nunca se coloca un endovenoso en el dorso de la mano. Por favor. Cuando uno coloca un endovenoso, lo coloca porque el paciente lo necesita. Y si lo necesita, colóquenle el endovenoso en la basílica o en la cefálica, vena grande, no en el dorso de la mano. Miren lo que ocurre con esta joven que le colocan en el dorso de la mano, produjo necrosis y se hubo que amputar 3 dedos en esta paciente de 18 añitos. Entonces, por favor, veo con mucha preocupación que con qué falta de tino colocan endovenoso en el dorso de la mano. Por favor, eso no se hace. En otro momento, en alguna otra reunión, les voy a mostrar la fotografía completa de nuestra pacientita, una mujer joven, menos mal que ella es diestra. Entonces su mano más hábil no tuvo problema, pero a nadie le va a gustar que la amputen 3 dedos. La siguiente. Muy bien. Tienen
5 minutos para ir a hacer sus necesidades básicas y como me dijo Sonia, yo me voy al cuarto pequeño por 2 minutos. ¿Puede ser, Sonia? Aló, Sonia. 5 minutos de recreo. ¿Qué hora es? 5:25. 5:30. Ya, doctor, vaya al recreo. 5 minutos, 5:30 comenzamos nuevamente, porque Ok, tengo un imperativo que probablemente tengamos todos. ya, doctor. 5 minutos, Ya, doctor. 5:30 comenzamos. Ok. Muy bien. Severa. ¿Qué es lo que tenemos que manejar nosotros? Todos estos elementos son importantes. Controlar la hipertensión, prevenir las convulsiones, su repetición, optimizar el volumen intravascular, mantener una oxigenación arterial adecuada, diagnosticar y tratar precozmente las complicaciones y terminar el embarazo por la vía más rápida. Todos estos elementos son los objetivos de nuestra terapéutica. La siguiente. ¿Qué es lo más importante? Igual aquí, frente a un paciente crítico, y aquí yo discrepo tremendamente con este manejo de llamado la clave azul, la clave amarilla, la clave roja. Existe una sola clave, por favor, en el mundo, se llama la clave roja. ¿Y qué significa un paciente crítico? ¿Y qué es lo que hay que hacer en todo paciente crítico? En este caso, el paciente crítico es una preeclampsia. 2 días. Cierre su micrófono, por favor. Cierren. Sonia se está filtrando. Cierren los audios. Cierre los audios. ¿Cuánto pidió este? Ajá, no, ese no. Hay otro. ¿Ese? No, hay otro que recién nos subió. ¿Ese? No, hay uno que recién nos subió ayer. Cierren los audios. Ahí está. ¿Ah, ese? Ese envió. Pedí el de la U. ¿Cuál? No, estoy buscando. Yo le preguntaba a ella, porque ahorita como estaba pasando, sale. Simplemente tenía que traer video, no creo. Sonia, Activa tu audio. activa tu audio, Sonia, por favor. Creo que está en otra sala también. Ya, continúe, no. ¿Sí? Bien. Todo paciente crítico debe... La siguiente, ya está. Todo paciente crítico tiene que manejarlo de esta manera. Colocarle inmediatamente 2 vías. Y cuando hablamos de 2 vías, una en cada brazo, una en la basílica o en la cefálica, una en cada brazo. El catéter debe ser corto y grueso, idealmente 16. Si no tienen 16, que sea una 18. Rápidamente. Hay que colocarle una sonda Foley y su bolsa colectora. Necesitamos estos 2 elementos lo más rápidamente posible. ¿Por qué? Porque a través de ellos vamos a administrarle fluidos, sean cloruro de sodio, sean fármacos, y por la otra vía vamos a usar los elementos
sanguíneos si de ello fuera necesario. Y la sonda Foley nos va a decir cuánto de Ay, me lo volumen pones. Por acá. estamos buscando. Para sino que mi Nevis está como un mes. Veneno, ya. Audio, por favor. Jim, no tengo que pagar nada. ¿Qué te dijo? Ah, ya. ¿Es que el anterior? Sonia, tenemos audio. No, pues el anterior. Ah, ya. Usted trata de seguir el audio de todos, usted trata de... Ya, doctor. Bien, Siga. recuerden, su paciente debe tener 2 vías, una sonda Foley, y el oxígeno que se le va a administrar es fundamentalmente, en este caso, para tranquilidad del médico, no para el paciente. El paciente no necesita oxígeno, pero nosotros le damos oxígeno a todo. Entonces, simplemente para que quien esté manejando el paciente se tranquilice, no el paciente, sino el que lo da. La siguiente. Anterior. La anterior, por favor. Ahí. Colocada las 2 vías, pásenle 1 litro de cloruro de sodio a chorro. Es sumamente importante. Recuerden que una de las complicaciones severas, graves, es insuficiencia renal aguda. Y esta es porque le falta agua. Entonces, pásenle inmediatamente cloruro de sodio, 1 litro a chorro. Y después ya se lo vamos a pasar a 40 gotas por minuto. Entonces, rápidamente le pasamos 1 litro. ¿Y cómo vamos a saber si lo que le dimos fue suficiente? Porque esto se debe materializar a través de la sonda Foley y vamos a visualizarlo en la bolsa colectora. Por eso necesitamos que tenga una sonda Foley y una bolsa colectora. Recuerden, puesta la sonda Foley, descarten toda la orina que haya en ese momento en la vejiga. Colocan, después de haber evacuado totalmente la vejiga, colocan la bolsa colectora y ese es su momento cero. Desde allí vamos a empezar a ver cómo está la diuresis de nuestro paciente, cómo está funcionando ese riñón. La siguiente. Bien, nosotros tenemos que controlar la presión arterial. Ese es uno de nuestros objetivos terapéuticos. Nosotros usamos metildopa. ¿Y cómo le damos metildopa? Lo hemos estandarizado y le damos 1 gramo a todas las pacientes cuando hacemos el diagnóstico de preeclampsia severa. Cada tableta es de 250 miligramos, 4 tabletas hacen 1 gramo. Le damos inmediatamente 4 tabletas. Y con eso estamos cubriendo el problema de la hipertensión. Recuerde, el tratamiento demora 7 días. No es que yo le doy y ya no le voy a dar. Lo que va a cambiar son las dosis, pero no vamos a suspender. Ahora, nuestra paciente puede hacer una crisis hipertensiva. Me explico. Llega su gestante con 140, 150, 90, 100. En ese rango llega de presión arterial. Ustedes le dan 1 gramo de metildopa, le vuelven a tomar la presión y se disparó a 170, 180 con 130, 140. Su paciente está haciendo una crisis hipertensiva. Solamente en la crisis hipertensiva le vamos a administrar nifedipina, 10 miligramos. ¿Y qué logramos con eso? Ganar tiempo. Porque el nifedipino va a actuar en los siguientes 2 a 3 minutos, en tanto que el metildopa demora de 20 a 25 minutos en empezar a actuar. Entonces lo que hacemos es ganar tiempo. Ahora, también he escuchado, horrorizado por supuesto, que muchos muelen la pastilla y se la ponen sublingual. Eso es un craso error. Ningún paciente potencialmente neurológico, paciente que potencialmente tenga alteraciones de la conciencia, debe ponerse algo en la boca, porque el paciente se puede aspirar, y si se aspira vamos a tener una neumonía y un evento muy grave. La pregunta es, ¿qué hago en una paciente que llegó a la emergencia, convulsiona y tiene
por consiguiente alteraciones de la conciencia. Fácil, le colocan una sonda nasogástrica, las tabletas la muelen, la diluyen con agua y con una jeringa se la pasan directamente al estómago. Entonces, solucionado el problema. Por consiguiente, ¿qué cosa no debe faltar en su emergencia? Un humilde mortero para que ustedes muelan las tabletas. ¿Cuánto vale un humilde mortero? No cuesta más de 2 o 3 soles. Entonces, es importante que sepamos esto. La siguiente. El otro elemento a usar es el sulfato de magnesio. Recuerden, el sulfato de magnesio lo estamos usando como anticonvulsivante o profiláctico de la convulsión. Nosotros no sabíamos que si el sulfato de magnesio era profiláctico de la convulsión. Lo que se sabía era que sí, es un anticonvulsivante. Y esto se determinó en el estudio llamado MAPPI, que se hizo en 137 hospitales con 10.400 pacientes. Fue un estudio para 10 años. Pero llegado a los primeros 6 a 7 años, era definitivo que el sulfato de magnesio era elemento, primero, que era anticonvulsivante, se confirmó. Se probó que era profiláctico de la convulsión. 3, que la vía de uso es la vía endovenosa, no debe usarse por vía intramuscular. Lo que no se pudo probar es cuál era la dosis ideal. ¿Por qué? Porque en cada país, de acuerdo a sus regulaciones, usaban diferentes dosis. Entonces, nosotros en el año 97, 98, en el 2000, teniendo ya claro cómo era el sulfato de magnesio, nosotros tomamos la decisión de emplear la dosis que ustedes tienen en pantalla, que fue como consecuencia de revisar el libro de Clark, que se llama Critical Care in Obstetrics, que es un libro texto para nosotros en el instituto, y allí sugerían esta dosis. Entonces nosotros empezamos a dar 3 gramos de dosis de ataque. Recuerden que estamos hablando de los años 2000, cuando el uso de la bomba de infusión no era muy frecuente fuera de la unidad de cuidados intensivos. Entonces nosotros estábamos pensando, ¿qué iba a pasar? Y desgraciadamente todavía en nuestro país en muchos lugares no usan la bomba de infusión porque no disponen del equipo, porque hay desidia en cuanto a usarla. Entonces, damos 3 gramos endovenoso. Y después, eso lo damos en 15 minutos. Y después le damos 1 gramo por hora como dosis de mantenimiento. Nosotros empleamos soluciones de 100 centímetros cúbicos. No usamos soluciones de 1 litro como la mayoría. ¿Cómo lo hacemos? O empleamos una bureta, porque recuerden, no es Volutrol. Volutrol es una marca de la bureta. El nombre genérico es bureta. En esa bureta, nosotros le colocamos 5 ampollas de sulfato de magnesio. Las 5 ampollas de sulfato de magnesio nos proveen 10 gramos de sulfato de magnesio, porque esa solución está al 20%, y 50 centímetros cúbicos de volumen. Y le completamos con 50 centímetros cúbicos de cloruro de sodio, con lo cual tenemos un volumen total de 100 centímetros cúbicos. De esa solución, nosotros le damos los primeros 30 centímetros cúbicos en 15 minutos. Y después le damos 10 centímetros cúbicos por hora. Por cada 10 centímetros cúbicos tenemos 1 gramo de sulfato de magnesio. ¿Por qué lo hacemos así? Porque eso nos permite pasarle el litro de cloruro de sodio de inicio. Recuerdan que les dije que nosotros le pasábamos 1 litro de cloruro de sodio apenas llega la paciente para hidratarla rápidamente. Basado en que no va a haber sobrecarga de volumen porque nosotros no usamos las soluciones de 1 litro, usamos soluciones de 100 centímetros cúbicos. Y otra vez, una vez que se inicia el tratamiento con sulfato de magnesio, no se debe interrumpir. Y debe darse hasta 24 a 36 horas de haber concluido el embarazo. No es que terminó el embarazo y ya le suspendo, no. Ahora, si ustedes están en un primer nivel, no tienen cómo corroborar si la paciente es una preeclampsia severa porque no tienen el laboratorio adecuado, no importa.
Ustedes instauran tratamiento, le colocan sus 2 vías, su sonda Foley, le dan su gramo de metildopa, le colocan su dosis de ataque y le envían con su dosis de mantenimiento al lugar más cercano. Los que tenemos experiencia trabajando en las sierras, Sierra Norte, Sierra Central, sabemos que trasladar a un paciente ahí demora 8, 10, 12 horas, 14 horas, a diferencia de lo que significa generalmente en la costa, que los traslados son más cortos. Pero no importa, ustedes envían a su paciente con ese tratamiento. Si donde llega descartan que es una preeclampsia severa, le suspenderán el tratamiento. No pasa absolutamente nada porque es inocuo esas dosis. Pero si su diagnóstico es el correcto, le salvaron la vida. Entonces, eso debe quedar bien claro. Es extremadamente importante no retrasar el tratamiento. Como les digo, si se equivocan no hay ningún problema. Se equivocaron no por falta de capacidad, sino se equivocaron porque no contaban con el laboratorio adecuado que les pudiera ayudar a tener el diagnóstico final. Pero si tuvieron ustedes claros sus conceptos clínicos y su diagnóstico fue correcto, le salvaron la vida a esa gestante. La siguiente. Cuando hay evidencia de daño de órgano blanco y por definición estamos frente a una preeclampsia severa donde hay disfunción orgánica, hay que terminar el embarazo por la vía más corta. Aquí es sumamente importante esto. Recuerden, el terminar o no terminar el embarazo lo determina el estado materno, no el estado de feto. Así que ustedes olvídense del bebé porque nosotros tenemos que garantizar que la madre regrese. Recuerden, la madre es la piedra angular de la familia peruana y nosotros tenemos que garantizar que regrese a casa. Hablamos que se muere una madre y no pensamos en los huérfanos que quedan. Por eso, nuestra visión debe ser holística, nuestra visión debe ser general. La madre debe regresar a su casa. Por un bebé vamos a llorar si se muere, pero por una madre llorarán muchísimo y significará que esos niños se van a perder, porque recuerden, al no ver mamá en casa, se desorganiza toda esa familia. La siguiente. Bien, ustedes ya le dieron líquido, recuerden, hidrataron a su paciente, le pasaron 1 litro al chorro, le están pasando cloruro de sodio a 40 gotas por minuto, con eso debemos corregir la oliguria. Hay que ver los factores de coagulación, y dentro de los factores de coagulación el más importante son las plaquetas. Las plaquetas van a determinar el manejo de todo. Y recuerden, ante cualquier duda, las plaquetas deben ser valoradas con intervalos de 4 horas. ¿Por qué? Porque cada 4 horas cambia el nivel. Entonces, yo no puedo tomarle unas plaquetas a las 8 de la mañana. No, ya vienen a las 4 de la tarde los resultados. ¿También qué? Porque si esa plaqueta le tomaron a las 8, el resultado fue de las 12 del día. Ya son las 4 de la tarde, no sabemos cuánto tiempo. Por eso es sumamente importante el seguimiento con plaquetas, pero con intervalos de 4 horas. Nosotros, si es que no hemos mejorado la función renal y para verificar o no, le colocamos un catéter venoso central, una PVC. Y el oxígeno, como le dije, es para tranquilidad del médico que está tratando, porque el paciente, sensu estricto, no lo necesita. La siguiente. Esto es lo que no debe de hacerse, por favor, bajo ninguna circunstancia. La paciente está edematizada, no le dan líquido y encima le dan diuréticos. Eso es un horror de horrores, por favor. La paciente, la gestante llega a emergencia. Están buscando sulfato de magnesio. Convulsiona, le ponen diazepam. Por favor, eso no debe de hacerse. Las convulsiones demoran entre 30 a 60 segundos. Ustedes sujeten al paciente, eviten que se muerda la lengua. Y antes que me olvide, por consiguiente, ¿qué es lo que no debe faltar en su consultorio, en su maletín de trabajo? Un tubo de mayo. Ustedes le colocan un tubo de mayo y con eso se aseguran la vía respiratoria permeable, evita que se muerda la lengua, pero no le vayan a colocar ni diazepam y menos fenobarbital. En el posoperatorio, por favor, no usen aire. Operan a la paciente y le dan ketorolaco. Por favor, esa es otra aberración. El misoprostol ya conversaremos en su momento, eso también está totalmente contraindicado, ¿no?
Y por supuesto, no tratarlo fuera de un centro especializado. Los que trabajan en la actividad privada y están a cargo de están solas, deriven a pacientes en hospital. No estamos hablando de una patología sencilla, es extremadamente peligroso. Y el menor descuido y la paciente se muere y se van a ver en problemas médicos. Entonces, ellos su diagnóstico, el paciente se refiere a un lugar de mayor complejidad, para que allí sea resuelto. La siguiente. Para recordar a Camus, en El hombre rebelde, grito que no creo en nada y que todo es absurdo, pero no puedo dudar de mi grito y necesito al menos creer en mi protesta. Miren cuán importante es la madre. ¿Qué creen que lleva atado hacia la espalda? Lleva a su niño. ¿Qué va por delante de ella? No me digan un chanchito, son las proteínas para cuidar a la familia. Miren cómo previsoriamente ella lleva. Y se encuentra por arriba de los 4.000 metros de altura. ¿Por qué lo sé? Aparte de haber tomado una fotografía, pero ¿por qué lo sé? Porque ustedes verán que no hay un solo árbol, no hay arbustos, hay hicho, está en la puna. Y otro detalle, mírenle las piernas. Está sin media. A pesar de su inmensa pobreza, a pesar de sus enormes dificultades, su hijo a su lado y preocupado porque para mañana no falten las proteínas en casa. Dígame si no tenemos que regresar a la casa. ¿Son o no son guapas y hermosas nuestras mujeres? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer bajo cualquier circunstancia que regrese a casa. La siguiente. La siguiente. Vamos, la siguiente. Ahora hablamos de medicina basada en evidencia, como si fuera pues la panacea, como si hubiéramos descubierto el mundo y fuéramos los máximos. Ya en el siglo XVII, Lord Kelvin hablaba de medicina basada en evidencia. Cuando él dice, si uno logra medir lo que está diciendo y lo puede expresar en números, es que sabe lo que dice. Pero si no lo puede expresar en números, es que el conocimiento que tiene de ello es escaso e insatisfactorio. Eso es medicina basada en evidencia. Tengo que probar que lo que hago es cierto. Tengo que tener un número adecuado de resultados positivos o negativos. Todos los criterios que se manejan para un estudio de investigación. La siguiente. La siguiente. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? ¿Y qué seguimos haciendo? Comparando. A nosotros nos gustan los grandazos, porque para los chiquitos no estamos. También que el doctor sea chiquito, pero eso no significa que no aspiremos a cosas grandes. Entonces nosotros usamos y tomamos como elemento de comparación el servicio de medicina intensiva y ginecología del complejo hospitalario de Ciudad Real en España. Conocen ustedes el Rebagliati, imagínense 5 hospitales de Rebagliati, ese es el complejo hospitalario de Ciudad Real. Ellos, en enero del 90 y diciembre del año 96, tuvieron un promedio de 5.000 hospitalizaciones, 4.450, un promedio de 5.000. Y sus pacientes obstétricas solo fueron 24. De esas 24 pacientes obstétricas, 7 fueron por trastornos hipertensivos. Es decir, vieron un paciente por año por trastornos hipertensivos. La siguiente. La siguiente. Aquí les traigo humildemente la estadística del 99 hasta el 2012, porque ya les mostraré después los cuadros hasta la semana anterior. Pero miren, del 99 al 2012, con 6 camas, solo con 6 camas, vimos casi el mismo número de pacientes, 4.463, casi 4.500 pacientes. Pero vimos 1.624 pacientes con preeclampsia severa, 379 con eclampsia, 372 pacientes con gel. Bien es cierto, son números altísimos, no hay ninguna otra estadística de este nivel. Y cuando yo les pongo un número ahí, no es que a mí se me haya ocurrido, ustedes podrían decir, claro, el doctor agarra, lo que ha hecho es hacer un cuadrito y ha puesto números ahí al azar. No, cada uno de ellos tiene a su vez una repercusión en una historia clínica
electrónica. Y si ustedes me pueden pedir el paciente número 14 de eclampsia del año 2003, yo le puedo mostrar la historia electrónica. Eso me ha permitido, disculpen un poco la vanidad, viajar fuera del país a nivel internacional y mostrar estas estadísticas. Entonces, pero estas estadísticas no deben llevarnos a sentirnos bien y a inflar pecho como si fuéramos pavos reales, no, porque estos números tan grandes demuestran pobreza en un país. Y es doloroso que nosotros en nuestro país, en nuestra tierra, en este país, es nuestro, no es este país, es nuestro país, tengamos estas estadísticas. Quisiera que con el pasar de los años, como siempre uno piensa en utopía, quisiera que estos números fueran por lo menos la mitad, con lo cual diríamos que algo hemos avanzado como país. La siguiente. Y para reforzar lo que decía Ana Frank, podrán callarnos, pero no pueden impedir que tengamos nuestras propias opiniones. A propósito de los impases que han pasado, no faltarán imberbes, nunca faltarán aquellos que no pueden tener, no tienen el valor de enfrentar y decirnos las cosas que quisieran decir en nuestra cara. Y buscan el anonimato para agredirnos, buscan el escondite desde el cual, emboscados, tirarnos una piedra. Pero una vez más, podrán callarnos, pero no pueden impedir que tengamos nuestras propias opiniones. Gracias por su paciencia, gracias por haber compartido. Los momentos difíciles son para superarlos. Y aquí encantado si hubiera preguntas para absolverlas. A ver, Sonia. Sí, bueno, colegas, estamos atentas a sus consultas, por favor. Con respecto a las consultas, doctor, a raíz de lo acontecido, hay varias colegas que estaban pidiendo, por favor, de la primera parte, si es que podríamos fortalecer con respecto a la primera parte, me estaban escribiendo, sobre todo a la parte de manejo. Ya. A ver, Bien. criterios diagnóstico, profe, estoy hablando como en aulas, profe. Me he quedado nerviosa, discúlpeme, doctor. Sí. Ya le compartí. Bien. En este momento, el 2020, julio de 2020, 10 de julio de 2020, el diagnóstico de preeclampsia es hipertensión después de las 20 semanas y disfunción orgánica. La gestante puede o no puede tener proteinuria, no es necesario que lo tenga, no es imprescindible. Si lo tiene, en buena hora, pero recuerden, es hipertensión después de las 20 semanas y disfunción orgánica. Cuando hablamos de disfunción orgánica, nos estamos refiriendo a que tenga o tiene falla renal, falla hepática, trastornos de la coagulación, trastornos encefalopáticos. Todos ellos son disfunciones orgánicas. Y cuando hablamos de hipertensión, sigue siendo válido los dos criterios que tienes allí en la diapositiva. Si la presión arterial se incrementó, o sea, ¿qué pasa con nosotros? ¿Cuál es la realidad de los países del tercer mundo? Que más de las veces nosotros conocemos a la gestante por primera vez cuando llega con 30, 34 semanas, llega a la consulta. Entonces, si eso nos sucede y le tomamos la presión y tiene 140, 90 o más, para nosotros tiene criterios de hipertensión y nos obliga a descartar preeclampsia porque puede ser una hipertensión crónica. Ahora, pero si tenemos la oportunidad de controlar a nuestra gestante y nuestra gestante vemos que la sistólica se incrementó
en 30 milímetros de mercurio y su diastólica en 15 milímetros de mercurio, nosotros decimos que nuestra gestante tiene criterios de hipertensión y la obligación es descartar preeclampsia. Entonces, ¿por qué? Ya tenemos el primer criterio, hipertensión. Ahora vamos a buscar los otros criterios. Entonces veremos cómo están los factores de coagulación, si las plaquetas están o no están alteradas, cómo están las bilirrubinas, las transaminasas, ver cómo está la función renal, cuánto tiene de creatinina. Recuerden, el valor normal de la creatinina es 0.8 miligramos por decilitro, a diferencia que en la no gestante es de 1 miligramo por decilitro. Entonces, recuerden, todo es ese valor. Eso es lo que hacemos nosotros para el diagnóstico. Y el manejo son dos cosas fundamentales: prevenir las convulsiones, controlar el flujo arterial e hidratar al paciente. ¿Cómo prevenimos las convulsiones o cómo tratamos las convulsiones? Usando el sulfato de magnesio. ¿Cómo controlamos la hipertensión o manejamos la hipertensión? La presión arterial alta, usamos nosotros metil doble. E hidratamos al paciente rápidamente. ¿Alguna ampliación al respecto? A ver, bueno, lo que puedo compartir son las preguntas que van surgiendo. Sí. ¿Por qué no administrar misoprostol? En el posoperatorio he observado que cuando se utiliza sulfato de magnesio, las pacientes presentan atonía y los médicos usan misoprostol. Si sale el sol no significa que estamos en verano. Hoy día ha salido un sol muy bonito a las 11 de la mañana, pero no significa que estamos en verano. Cuando es importante que tengamos claro de que el misoprostol, ese es un craso error. Eso que dicen que el sulfato de magnesio provoca la relajación del útero y que por eso sangra. Eso no es verdad. Relaja la musculatura lisa, no la musculatura uterina. Nosotros tenemos en el hospital un promedio de 4.000 pacientes con preeclampsia al año, de los cuales 2.000 son preeclampsias severas. Y de esas 2.000, el 10%, o sea, 200 llegan a la UCI. En todas las pacientes con preeclampsia severa usamos sulfato de magnesio y no tenemos ese problema. Y eso no está descrito en ninguna literatura. Es lo que suponen que pasa, pero no es que pasa. Entonces, lo podemos ver ahora en el COVID, ¿no? La persona agarra y tiene diagnóstico de COVID y están tomando antibióticos, están tomando una serie de medicamentos. No hay tratamiento para el COVID. Así, no hay tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Corriendo sobre una mentira. Aquí lo que habría que preguntarle al coleguita es si él ha visto y ha seguido a esos pacientes. Porque, y lo reto a que diga si ha visto y en qué se basa. Eso no es cierto. Antes bien, recuerden, solamente desde el punto de vista de contracción, el misoprostol, a diferencia de lo que son la oxitocina, provoca hipertonía uterina, una contracción sostenida, hipertónica, a diferencia de la oxitocina que provoca las dos fases. La fase activa, que es la contracción, y la fase pasiva, que es la relajación. Recuerden que en la fase de contracción no hay ingresos de sangre hacia el tejido. Y por consiguiente, el tejido se va a nutrir en anaerobiosis, y eso va a provocar gran producción de ácido láctico. En tanto que cuando se relaja, ingresa la sangre y lo que se alimenta el útero es de fase oxigenativa. Entonces, y ahí no se produce ácido láctico. Entonces, si está con el misoprostol, el útero está contraído, está en hipertonía, y después que cese el efecto, viene una relajación total y ese útero comienza a sangrar. Y pasan a la paciente a sala de operaciones indicando que hay atonía uterina. No hay atonía uterina. Lo que pasa es que ha habido un abuso del uso del misoprostol. Y otro más. Vean ustedes en las guías, ingresen
a Digemit, alerta 33, que ya lo veremos en detalle cuando hagamos este tema de misoprostol, el generar los usos de los oxitóxicos. El Digemit no ha aprobado el uso de misoprostol en obstetricia en nuestro país. Solo tiene autorización para ser usado en gastroenterología. Y en el mundo tampoco está autorizado. Dice, si no hubiera oxitocina, si no hubiera ergotrate, usar misoprostol. Entonces, lo que pasa es que la ignorancia es atrevida y emitimos opiniones con mucha facilidad, y yo les pido a ustedes, como profesionales que son, revisen las cuentas. No existe esto de que se relaja el útero. ¿Alguna otra pregunta? Nos dicen, a ver, Daisy nos pregunta, dice, a ver, ¿podría por favor repetir la preparación de la bureta para el tratamiento y profilaxis de la convulsión? No le ha quedado muy claro. Sí. Las buretas que usamos son buretas de 100 centímetros cúbicos. Hay de 100, 150 centímetros. En una bureta pongan ustedes 5 ampollas de sulfato de magnesio. 5 ampollas. Ese sulfato de magnesio viene al 20%. Y tiene de volumen 10 centímetros cúbicos. Entonces, ustedes colocan 5 ampollas en una bureta, el volumen total de las 5 ampollas son 50 centímetros. Le agregan 50 centímetros cúbicos más de cloruro de sodio, con lo cual el volumen total es 100 centímetros cúbicos. Ustedes hacen su cálculo matemático rápidamente, lo cual es muy sencillo, y ustedes van a ver que hay 1 gramo de sulfato de magnesio en cada 10 centímetros cúbicos de esa solución. Entonces nosotros le damos 30 centímetros cúbicos de la solución a nuestro paciente. Se lo damos con una bomba de difusión. Entonces, si le damos 30 centímetros cúbicos, le estamos dando 3 gramos de sulfato de magnesio. Solo pasamos en 15 minutos. Y después le pasamos 10 centímetros cúbicos por hora, con lo cual estamos pasando 1 gramo por hora. Ahora, ¿qué pasa en aquellos lugares donde no tienen bomba de difusión? Sencillo. Por eso les decía cómo era para nosotros nuestra preocupación de si no hay bomba de difusión. Entonces, tenemos la misma solución, solamente que yo le puedo dar 120 microgotas minuto. Recuerden que los buretas vienen con microgoteros. Yo le doy 120 microgotas minuto por 15 minutos, con lo cual yo le paso aproximadamente 30 centímetros cúbicos en 15 minutos. Es lo mismo que pasarle 3 gramos en 15 minutos. Y después ya no le doy a 120 microgotas, sino a 12 microgotas minuto, con lo cual le voy a pasar 10 centímetros cúbicos de la solución por hora. ¿Qué estoy haciendo? Estoy pasando 1 gramo por hora. Pero si tenemos bomba de difusión en tiempos actuales, no hay justificación para no contar con una bomba de difusión. ¿Y eso qué hace? De que me libere prácticamente 1 litro para hidratar a mi paciente. Por eso tengo la libertad para hidratar a mi paciente y le paso 1 litro rápidamente. Probablemente ustedes estén usando 1 litro y en el litro le colocan las 5 ampollas, lo cual están malgastando el agua que lo necesitamos para hidratar a la paciente. Esa es la forma como nosotros manejamos la bureta. ¿Alguna pregunta? Ya. Pregunta, dice, ¿en qué casos podríamos hablar de existe la palabra eminencia de rotura hepática? ¿Hay la posibilidad de No, claro. Lo que tenemos que ver es, recuerden, hasta ahora, lo más importante es prevenir. Siempre ha sido más importante. Entonces, si mi diagnóstico es preeclampsia severa, lo primero que tengo que hacer es no tocar al paciente el abdomen. No va a cambiar en nada mi pronóstico porque ese paciente tiene que ser operado en la siguiente hora, a más tardar. Y si yo le toco el abdomen, sea porque le hago maniobras de loco, sea porque le hago una ecografía, las posibilidades de que yo rompa el hígado son altísimas. Ahora, si el paciente viene, quien la trae, dice, ¿sabe qué? Estaba hablando y se desmayó y usted lo ve pálido, se rompió el hígado. Así de sencillo. Ahora, no es el caso y ustedes están viendo a la paciente, se comienza a quejar que le duele la espalda, le duele el hombro derecho. Eso significa que hay un hematoma subcapsular.
y ese hematoma subcapsular, el dolor se llama un dolor referido. Entonces, que por favor se les ericen los pelos y corran con esa paciente. Recuerden, una paciente que hace una rotura hepática pierde entre 850 y 1100 centímetros cúbicos de sangre por minuto. Entonces, si no actuamos con rapidez, el paciente se muere. Ahora, ustedes donde estén, por eso es muy importante que nosotros tengamos que referir al paciente a un lugar que cuente con recursos. Porque si hay rotura hepática, yo necesito contar por lo menos con 10 hemoderivados. 10 paquetes globulares, 10 paquetes de plasma fresco congelado, 10 paquetes de plaquetas, 10 plaquetas de fibrinógeno, por lo menos una sala de operaciones y por lo menos 2 a 3 cirujanos que sepan hacer empaquetamiento, porque el hígado no se cose. La pregunta es, ¿cuántas de esas personas contamos en el país? Y disculpen una vez más, las obreras somos muy pocas, poquísimas. Y el problema es que no tenemos la oportunidad de capacitar porque hay otro problema. Los jóvenes actualmente solamente piensan en ecografía, ecografía y ecografía. Y la ginecostetricia no es ecografía, es clínica y actividad quirúrgica y destreza manual rápida. Entonces, mucho cuidado. Por eso mi consejo es, paciente con preeclampsia severa, no le toquen el abdomen. Porque nada de que ustedes se encuentren en el abdomen va a cambiar la acción final de su paciente. Y si ustedes no tocan el abdomen, las posibilidades de rotura son muy, muy pocas, pero no lo hagan. La siguiente. ¿Se puede administrar sulfato de magnesio en bolo sin diluir? No, porque no sabemos la concentración, porque necesitamos saber las concentraciones. Me explico. En las cantidades como damos, gracias por la pregunta. Recuerden, el sulfato de magnesio cuando damos en estas dosis que les he indicado, vamos a lograr llegar de 5 a 7 miliequivalentes por decilitro de magnesio en sangre, que es la dosis anticonvulsiva. Para que la dosis sea tóxica, o sea capaz de provocar, entre comillas, que el útero no se contraiga, es por arriba de 15 miliequivalentes por decilitro. Es decir, el paciente está muerto. O sea, por eso a propósito de la pregunta, interroguen, doctor, ¿cuál es la dosis tóxica del magnesio para provocar el relajamiento del útero? ¿Cuál es la dosis tóxica para que el paciente haga paro respiratorio? Y les puedo decir con toda seguridad que es por arriba de 15 miliequivalentes por decilitro. Y cuando nosotros damos de 5, los 30 centímetros cúbicos tal cual les he indicado, alcanzamos de 5 a 7 miliequivalentes por decilitro. O sea, el paciente tendría que estar en abandono para que haya toda la patología que ustedes me refieren. Por supuesto, eso no se va a dar porque sé que ustedes van a estar vigilando muy estrechamente su paciente. La siguiente. A ver, ¿por qué no debemos administrar AINES en el posoperatorio? Primeramente que los AINES son antiinflamatorios. Y lo que yo necesito darle en el posoperatorio es un analgésico al paciente. No es lo mismo un analgésico que un antiinflamatorio. El analgésico quita el dolor. Y cuando le voy a quitar el dolor, también tengo que preguntarme, ¿le voy a quitar el dolor periférico o el dolor central? Y debo quitarle el dolor periférico, no el dolor central. Y para eso solamente debo usar, en países pobres como nosotros, que no contamos, o menos mal que tenemos ahora, que hasta hace muy poco no lo teníamos, usar acetaminofén endovenoso. Y como nosotros no teníamos en el instituto, usábamos la famosa antalgina endovenosa, pero no deben usar ningún medicamento que provoque trastornos de la conciencia. Pero gracias, no usar de inicio petidina, el otro, se me ha ido ahorita el nombre del otro producto, pero todos ellos provocan alteración del sistema nervioso central y me interesa que el paciente esté despierto, lúcido, para que me avise. Si yo la duermo a la paciente, el paciente es cierto, no se queja del dolor, pero tampoco voy a saber si está o no está perdiendo sangre. Entonces, por favor. Ahora, aparte de que, recuerden, la cicatriz, la herida operatoria,
cicatriza por un fenómeno inflamatorio. Y si yo le doy un AINES, voy a provocar también dificultades en la cicatrización de la herida. Y recuerden, no solamente piensen en la herida superficial, sino en la herida interna. Y 3, algo muy, muy importante. Los AINES bloquean la prostaglandina E2. Y la prostaglandina E2 es un potente vasodilatador renal. Entonces, ese paciente, que ustedes le están dando un AINE y además ha sangrado, puede hacer insuficiencia renal. No debe de usarse. Entonces, pero damos medicamentos y no sabemos ni siquiera cómo funcionan, lo cual, por supuesto, es ofensivo para la salud de nuestra gestante. ¿Otra pregunta? ¿Es posible hacer un diagnóstico diferencial entre preeclampsia y COVID en estado moderado? No, porque son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Entonces, la preeclampsia es un evento evolutivo y el COVID no lo es. Entonces, tiene otra sintomatología totalmente diferente. No, lo que hay que tener es presente. Lo que pasa es que estamos mirando COVID, y no estamos mirando que tiene preeclampsia. O sea, no es el diagnóstico diferencial, sino que debemos pensar siempre. Recuerden, lo peor que hacemos es solamente cerrarnos en algo que está de moda. No, nuestra mirada debe ser general. Creo que avanzamos, Sonia. A ver. El cielo se está tornando tenso. A ver, acá. En la selva de Amazonas, Condorcanqui, tuve una gestante de 36 semanas, con 120/90 con convulsiones. Llegó hasta Chiclayo con síndrome de HELP, nos comenta, ¿no? Pero la PA que le llama la atención es que hizo 120/90 y convulsionó. ¿Y qué le llama la atención? Es lo que pone, ¿no? Es lo ¿Qué le llama? creo. Pregúntale, es importante. A ver, Lourdes, a ver si nos centras más, un poco mejor la idea, ¿no? ¿Cuál sería tu consulta? No es una consulta, sino es que es un casito que tuve muy especial de una gestante de 36 semanas, de 30 años, su tercera gestación. Llegó al establecimiento, yo trabajo en 1-1, posta de salud, entonces vino convulsionando, realmente vino convulsionando y la tuve que evacuar, como se dice, con solo cloruro, pero porque ya no pude instalarle la otra, canalizarle la otra vía, al menos ¿Por qué? Con el sulfato. El sulfato de magnesio. Entonces la evacuamos, en media hora llegamos al hospital y ahí seguía convulsionando. Pero allá sí le aplicaron el diazepam, le hicieron todo el protocolo de la clave azul y la evacuaron directamente a Bagua, pero de Bagua la refirieron hasta Chiclayo. Sino que el casito puede que la gestante siempre tenía su basal de 90/70, 90/60, pero ella llegó convulsionando con 120/80. Y eso te llamó la atención. Claro, pero no pensaste que es muy típico. La paciente estaba haciendo un DPP, y recuerda, cuando hace DPP hace hipotensión, pero para ella 120/90 era hipotensión, probablemente tenía muchísimo. Si no hubiera tenido DPP, no hubiera tenido otra patología. Recuerden, el DPP es muy frecuente y eso es lo que pasó. Entonces, por eso este es un tema apasionante, es un tema muy importante que no lo vamos a agotar aquí. Yo en posgrado, como que hemos tenido la oportunidad de dictar con Sonia y yo trabajo para la universidad, ese es un tema pues que nos lleva 7, 8 reuniones para ver cada uno de estos detalles y sus experiencias. No nos ha dado el tiempo para ver historias clínicas, justamente revisar lo que me dices, ¿no? El paciente hace DPP, pues es bien frecuente, ¿no? Nosotros lo vemos aquí, a veces los colegas dicen, pero estaba normotenso. No, pues no hables de normotenso, que tiene una presión, entre comillas, de 110/70, pero el paciente está haciendo
un problema de DPP. Ujú. Muy bien, Sonia. Doctor. Aquí mi asistente técnico me está corriendo. Un par de preguntitas y cerramos, porfa. Hace rato me están insistiendo. A ver, dice, ¿me puede explicar, por favor, el manejo de hipertensión arterial en un puerperio inmediato, en una puérpera cuya presión es su embarazo en promedio de 10/7? Además, presenta 3.5 temperatura y pulso 100 por minuto. Es una A puérpera. ver, es una puérpera que, ¿cuánto tiene de presión? Depresión 10/100, o sea, 100/70. Ya, 5 temperatura y 100 pulso por minuto. ya, pero esa paciente está sangrando. Está haciendo taquicardia. Aquí lo llamativo es la taquicardia. Sí, Yo no sé si ha hecho preeclampsia o no ha hecho preeclampsia. Lo que me interesa saber es el porqué de la taquicardia. Y lo más probable es que ha perdido volumen sanguíneo. Entonces, lo que yo tengo que reponer es el volumen sanguíneo. La taquicardia, ¿qué me está expresando? Disminución de transporte. Que en la clase pasada, en la reunión pasada, les hablé que el transporte lo hace la hemoglobina. Entonces, lo que hay que reponer son paquetes globulares. No solamente paquetes globulares, hay que reponer plasma fresco congelado, plaquetas y fibrinógeno, o sea, crío precipitado. Eso es lo que está pasando en esa paciente. Y visto esto, una vez que se recupera, volverle a dar su metildopa, ¿no? Eso es lo más importante. Si no, va a ser una crisis hipertensiva. Ya la próxima semana que nos toca, doctor, shock hemorrágico, posparto, ya ahí nos despachamos con todo, pues, doctor. Esta semana hemos tenido una semana muy, muy especial, diferente a lo acostumbrado. Muchísimas gracias. De verdad, una vez más, agradezco su paciencia, doctor, y bueno, sigamos adelante, ¿no? Muy bien, un gusto, saludos, chicas, pasen un bonito fin de semana, no estén saliendo a la calle, si se pórtense bien y si se portan mal, nos invitan. Nos llaman. Muy bien, buenas tardes. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego, bendiciones. Hasta luego. Ok. Bueno, estimados colegas, de verdad que agradezco muchísimo su paciencia. Hemos tratado en la medida de lo posible de salvar la situación, ¿no? Toda vez que ya algunas de las colegas tenían planificado para el día de hoy sus actividades, entonces lo más cauto era solucionar el tema, ¿no? Y bueno, hemos perdido realmente en ese incidente como 15 minutos que a la larga lo ha tratado de recuperar el doctor, ¿no? La próxima semana vamos a programar mejor choque hemorrágico posparto, ¿no? Hemorragia puerperal, como para poder centralizar mejor el tema del manejo que como que todavía nos quedó en el aire, ¿no? Entonces yo creo que con ese tema ya podríamos mejorar esta situación. Lilian, levantaste tu manito. Te agradezco tu participación. Te estamos escuchando. Hola, Lili. Lilian. Hola, Lilian. Somos muchas, no te veo, hermana. A ver, levantaste tu manito. Prende tu micrófono y puedes... Hola, Sonia. Hola. Sí, ¿sí me escuchas, Sonia? Perfectamente, perfectamente. Hola. Sí, te escucho perfectamente. Hola, Sonia. Hola. Sí, lo que pasa es que dos colegas me mandaron mensaje que no pudieron participar